Bienvenida en el nombre de Jesucristo en esta noche a nuestro tercer estudio bíblico del año 2025. Bienvenidos todos. Estamos escudriñando la segunda carta a los tesalonicenses y gracias al Señor por esta primera parte que tuvimos y segunda parte que tuvimos, primera parte que tuvimos la semana pasada y vamos a ver esta segunda parte que es el capítulo 2. Vamos a tener la Biblia abierta en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Aleluya. Y como para refrescar un poco la memoria, entonces entendemos el propósito de la carta a la iglesia de Tesalónica, un problema que se había presentado, un problema doctrinal, un problema de apostasía. Y el apóstol Pablo escribe la carta con el propósito de consolar a los hermanos en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Pues parece ser que se habían levantado algunos maestros entre los hermanos y enseñaban a uno usando palabras o cartas del apóstol Pablo enviadas anteriormente a la iglesia como prueba para dar a conocer a la iglesia que Jesucristo ya había venido por la iglesia. Y eso había causado conflicto, angustia más bien, había causado angustia porque había conflictos en ambas doctrinas. La doctrina que el apóstol Pablo había enseñado a la iglesia y la doctrina que los maestros en la iglesia estaban enseñando. Entonces el apóstol Pablo les da palabras de consuelo, los consuela y les hace recordar la doctrina que recibieron a un principio de parte de él y cómo esa palabra edificó sus vidas, prosperándolos de tal manera que tuvieron un crecimiento espiritual en cuanto a la bondad, al amor, a la fe, es decir, a la fidelidad a Dios. Y el apóstol Pablo, entonces, después de consolarlos, les da una luz de que todos estos que se han levantado para atribular, para confundir en cierta manera, para traer angustias, son obreros malos y que es justo de parte de Dios castigar a los malos que han traído angustia y tristeza al pueblo del Señor. Entonces el apóstol Pablo les dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dice que Él viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les declara con estas palabras de que el Señor no ha venido aún. Más bien, les da a conocer y les recuerda que para que el Señor Jesucristo levante a la iglesia, venga por la iglesia, debe de cumplirse ciertas cosas que fueron profetizadas, fueron dichas, que sucederían antes del levantamiento de la iglesia. Y esta palabra a nosotros también nos trae consolación y nos trae fortalecimiento espiritual,
para que nosotros, hermanos, seamos pacientes, ¿verdad? Y perseveremos firmemente en aquella doctrina que recibimos, aquella palabra que convirtió nuestras almas, aquella doctrina que es el fundamento de apóstoles y profetas, siendo el fundamento principal o la principal piedra, Jesucristo mismo. Porque la iglesia está edificada sobre ese fundamento. Y Pablo le dice a los corintios, nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, Jesucristo. Y si sobre de ese fundamento alguien sobreedifica, mire cómo sobreedifica, y está hablando de la doctrina. Porque si alguno sobreedifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, dice la palabra de Dios que el día lo declarará, porque por el fuego será pasado. Mire lo que dice ahí. Jesucristo viene, dice la palabra del Señor que Él viene en llama de fuego, en llama de fuego. Y cuando Él venga en llama de fuego, entonces el trabajo, la edificación de todo aquel que profesa ser cristiano el día de hoy y desde los tiempos del inicio de la iglesia, esa obra será probada. Esa obra será probada. Y dice el apóstol, y si la obra del que edificó con madera o hojarasca o la obra del que sobreedificó se quema, dice, sufrirá, fíjese que habla de un sufrimiento, sufrirá pérdida. Y aún pone en duda de que se salve él mismo. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso debemos nosotros de fijarnos bien. Debemos de escudriñar bien la palabra del Señor. Debemos de aprender bien las doctrinas básicas de la iglesia, aquellas doctrinas dejadas por Jesús, establecidas por los apóstoles. Porque Jesús instruyó a los apóstoles, pero la iglesia da inicio después que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos. ¿Y quiénes quedan entonces formando a la iglesia? Los apóstoles. Y vamos a leer eso que está en Efesios capítulo 2, versículo 20, 21 en adelante, porque es importante, hermanos, porque la doctrina que nosotros predicamos, la doctrina que nosotros recibimos, es la doctrina apostólica. Aleluya. Para nosotros no sufrir pérdida, dice la Biblia que debemos de edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién es ese fundamento? Jesucristo mismo, porque Él es la piedra del ángulo. Aleluya. Y el versículo 21 dice, ¿en quién? Hablando del fundamento, de la piedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren en lo que nos vamos convirtiendo. Si hay una iglesia, y lo digo con mucho respeto, que si su fundamento no es Jesucristo, puede ser muy hermosa, muy numerosa, muy grande, pueden tener un gran grupo de alabanza, buenos maestros y predicadores, y un montón de gente consagrada, pero si su fundamento no es Jesucristo, no es templo de Dios. Y no me refiero al edificio, me refiero a la gente. No es templo de Dios, y de esos hay muchos. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir la sana doctrina. Es decir, ellos no quieren oír, no quieren adaptarse, no quieren someterse a la sana doctrina, sino que ellos quieren algo nuevo.
Y muchos de ellos dicen, los tiempos han cambiado, estamos en el siglo XXI y la iglesia tiene que cambiar. Y eso es verdad hasta cierto punto. Los tiempos han cambiado, ¿verdad que sí? Estamos en el siglo XXI, todo es diferente. Pero hay algo que me dice la Biblia, que la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y lo será siempre, porque la palabra de Dios es perfecta, porque Dios es perfecto, gloria al Señor. Y Dios no necesita hacerle ningún cambio a su palabra para adaptarlo al siglo XXI. No lo necesita, porque Él no es hombre para tener plan A, plan B y plan C y de pronto un D por si no le funciona el C. No, Él es perfecto, Él tiene todo bien trazado. No hay otro como nuestro Dios. Por eso Él quiso, esto no es un asunto de los apóstoles. Él quiso que su iglesia se edificara sobre de Él, porque si se edifica sobre de Él, Él la sostiene, Él la soporta. Él la alimenta, Él la cuida, Él la edifica, gloria al Señor. Entonces la iglesia se va convirtiendo ¿en qué? En un edificio en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor. Y el mismo escritor a los tesalonicenses le escribe a los corintios y les dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Amén. Eso es lo que somos, hermanos. Amén. Y que sois casa, morada de Dios. Amén. Y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Aleluya. Esto es importante, muy importante, porque una mala enseñanza puede extraviarnos. Una mala doctrina puede llevarnos por el camino equivocado. Y Dios no nos salvó para eso. Dios nos salvó para permanecer en Él. Pero a través de la Biblia dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria al Señor. Hay que tener un oído al Espíritu Santo de Dios, porque cuando Él habla, Él no habla por hablar. Cuando Él habla, está revelando, está abriendo el entendimiento para que nosotros permanezcamos en Él. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y dice entonces el siguiente versículo, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu, porque nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros dejamos de ser personas naturales. Dejamos de ser personas carnales y nos convertimos en personas espirituales. Por lo que dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya. Porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Gloria al Señor. Y puede ser que nos encontremos luchando entre el Espíritu y la carne y al final no hagamos nada. Porque estos se oponen entre sí. Pero Dios nos ha dado el poder para sujetar la debilidad de la carne, para sujetar la carne. Gloria al Señor. Y andar, vivir en el Espíritu, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque Dios es espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso.
Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2. Entonces dice el apóstol: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: ni os conturbéis. Juan capítulo 14. Jesucristo le dijo a sus discípulos las mismas palabras. En Juan 14, versículo 1, dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Fíjese que esto que está diciendo él aquí tiene que ver con su partida, porque los discípulos estaban como perturbados, como estaban los hermanos aquí. Gloria al Señor, conturbados, conturbéis, estaban pasando por esa situación difícil. Y dice el versículo 2: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya hay un lugar para nosotros listos. Pero mientras Él no viene, se levantarán muchos diciendo cosas en contra de la iglesia, en contra de Dios. Aleluya. Pero entonces dice la palabra de Dios de que ya está preparado todo, y el versículo 3 nos da la promesa que si Él se va y prepara lugar, ¿qué dice la palabra de Dios? Vengo otra vez. Eso es lo que estamos esperando. Vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo está prácticamente parafraseando estas palabras del Señor a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque hay unos que están diciendo lo contrario, están enseñando otra cosa. Y el apóstol les dice: por favor, no se dejen mover fácilmente. ¿Sabe por qué dice fácilmente? Porque ellos habían sido bien doctrinados por el apóstol Pablo. Conocían la palabra de Dios, conocían en parte los tiempos proféticos que habrían de cumplirse antes de la venida del Señor. Entonces les está diciendo: por favor, no se dejen mover tan fácil. No se dejen mover tan fácil. Gloria al Señor. Y les dice: no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y es que es fácil mover a alguien con la Biblia. Fíjese que si usted descuida su vida espiritual, cualquiera puede venir con la Biblia y le puede decir: mire, y fácilmente pueden mover a alguien. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 le habla a la iglesia de que debe de tener un crecimiento, una madurez espiritual para no dejarse mover fácilmente. Gloria al Señor. El capítulo 4, el versículo del 11 al 12, ya lo conocemos, de que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros con un fin.
¿Y cuál es el fin? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? El versículo siguiente lo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de qué. Cuando uno crece, cuando uno está bien fundamentado en la doctrina, pueden llegar huracanes, ciclones, tormentas fuertes de doctrinas extrañas que quieren mover al verdadero cristiano de la fidelidad a Dios, pero no lo mueve, porque los vientos de doctrina van a llegar. Y era el temor que tenía el apóstol Pablo con los hermanos de Corintios. Y les dice el apóstol: temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean mudados de alguna manera, dice, de la sincera fidelidad a Dios. Porque nosotros le somos fieles a Dios. Y permanecemos hasta el día de hoy viviendo fielmente con la esperanza de que Él en cualquier momento viene, en cualquier momento levanta a su iglesia, y no nos queremos quedar. Nosotros estamos preparados para irnos con Él. Pero en lo que viene, corremos peligro. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, anda, dice, alrededor viendo a quién se devora. ¿Y cómo devora el diablo a los cristianos? Con doctrina. Es que con doctrina es más fácil devorarse a un cristiano. Porque un cristiano que ya tiene a Cristo, no tan fácil lo va a mover la avaricia. Porque él ha entendido muy bien de que los tesoros en esta vida, en esta tierra, no nos van a llevar al cielo, sino que es mejor tener tesoros en el cielo, porque allí estará siempre nuestro corazón. Hacerle daño a alguien, robarle a alguien. Un cristiano está convencido por la palabra de Dios que no debe de hacer eso. Así es de que si el diablo lo incita a uno a robar, pérdida de tiempo para el diablo. Pérdida de tiempo, porque inmediatamente le vamos a decir al Señor: te reprenda. Entonces, ¿qué hace él? Lo que sabe hacer, y él es muy bueno en esto que voy a decir. Él cambia la palabra de Dios. Él usa la palabra de Dios. El diablo es un experto. Si no, léase Génesis con la primera pareja. Él agarró la palabra de Dios y habló con la mujer: con que Dios os ha dicho esto y esto y lo otro. Y si usted lee, ¿cómo le cambió a la palabra de Dios? Oh sí, el Señor dijo que el día que lo hagamos vamos a morir. No moriréis. ¿Cuántos por ahí andan diciendo: no, eso no es pecado? No, es que yo soy cristiano, yo no puedo hacer eso. No, no se preocupe, eso no es pecado. Eso es lo que hace el diablo. Y si no estás fundamentado, firmes en la verdad, de seguro que te van a mover, gloria al Señor, y vas a terminar pecando como pecó Eva y como han pecado muchos. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean ¿qué cosas? Del error. Las herramientas para engañar es la astucia. El diablo es astuto. Y por supuesto, él no se te va a aparecer por ahí con cola y se te va a aparecer con cuernos y se te va a aparecer con un traje rojo y el todo rojo. No. Él tiene sus emisarios.
Él tiene sus ministros y el apóstol Pablo se lo dice a los corintios. No os sorprendáis. Si el diablo se disfraza de ángel de luz, no os sorprendáis que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Y hay muchos ministros de justicia, quiero decir, vestidos de justicia, muchos ministros que representan, entre comillas, a Dios, predican a Dios, pero ellos mismos no son salvos. Y su congregación tampoco lo es, porque siguen su doctrina, siguen su fe, siguen su forma de creer ignorando a la verdadera palabra de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, que no haya una forma, iglesia del Señor Jesucristo, que el diablo logre su objetivo. ¿Sabes qué pasa el día que nos engañe el diablo? Dejaremos de serle fiel a Dios. Dejaremos de creerle a Dios. Porque Eva, nuestra mamá, ella le creyó más a la serpiente que a Dios. Dios le había dicho: ciertamente el día que de él comiereis, morirás. Pero el diablo le dijo: no moriréis. Entonces le creyó al diablo y dejó de creerle a Dios. Así es de que nadie os engañe de ninguna manera. Que nadie os engañe de ninguna manera. Y lo que el apóstol Pablo va a decir aquí es lo que en otras palabras he dicho yo esta noche. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Aleluya. Está en acción. Está en acción. Y dice que este tiene unas características que lo identifican. Y cuando digo de que está en acción, hermanos, es porque ya se han levantado muchos hombres de pecado, muchos inicuos como este. Y este que viene, que va a venir, porque este trae unas características especiales. Este será el último. Porque el Señor mismo lo va a matar. El Señor mismo lo va a matar. Él se cree Dios y se va a hacer pasar por Dios. Va a exigir la adoración, va a exigir la alabanza. Dice la palabra en el versículo 4. Aleluya. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aleluya. Mire las características de este hombre. Y le pregunto a usted, en la corta vida que le ha dado Dios, si no ha visto un hombre ya en su vida que ha hecho estas cosas en el mundo de la religión. Hay muchos hombres que se han sentido dioses, que han gobernado. Tenemos en estos días, y los hemos tenido por siglos, el único que se hace nombrar el representante de Cristo en la tierra. El rey de la Iglesia Universal. Tanto así que le llaman su santidad. No hay otro como él. Tanto así que la gente se arrodilla frente a él, le besa la mano, lo adora y él lo bendice. ¿Se da cuenta usted de eso? Lo bendice. Y la gente se humilla ante él por una bendición de él. ¿Quién es el único que bendice?
Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Él es quien te bendice. Él es quien derrama sus bendiciones sobre de ti. Él es tu Dios. Él es tu Dios. Y Él es el único que te puede bendecir. Por eso el saludo cristiano es: el Señor te bendiga. Dios te bendiga. Yo no te puedo decir te bendigo, hermano mío. Hay hoy día muchas religiones que se bendicen entre de ellos. Te bendigo, hermano Wilfredo. ¿Con qué te puedo bendecir yo, hermano Wilfredo? Yo no tengo las bendiciones que tú necesitas, pero tengo un Dios que las tiene todas. Y lo más glorioso, hermano Wilfredo, que Él conoce tu necesidad y Él va a darte conforme a tu necesidad. Gloria al Señor, hermano Jorge, hermano Enoch, hermana Brenda, gloria al Señor. Todos los que estamos aquí, Él nos lo va a dar, pero nos lo va a dar a su tiempo. Y debemos entonces de confiar en Él. Si a alguien vamos a adorar y le vamos a dar la alabanza, es a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que se cree Dios, pero hay un Dios que le dice que Él solamente es un hombre. Isaías capítulo 14, versículo 13, dice la palabra del Señor, aleluya. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire lo que dice él. Y esta palabra es una palabra profética para un hombre. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sigue diciendo: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 28. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, hablándole al príncipe de Tiro: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como ¿qué? Como corazón de Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Versículo 9. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Hablarás delante de él, hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. ¿Y qué le dice? Tú, hombre, eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Y de esos tenemos muchos en la Biblia. El faraón de Egipto se creía el único Dios, el único soberano sobre de toda la tierra. Por eso cuando Moisés llega y le habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los hebreos, y le menciona a Jehová, dice: ¿quién es él? Yo no lo conozco. Porque todo el mundo conocía a Faraón. Él tenía el poder en su mano de dar vida o de quitarla. Era soberano, nadie le podía decir nada. Gloria al Señor. Pero terminó siendo hombre. Y todo hombre, gloria al Señor, no permanece para siempre. Aleluya. El único que permanece para siempre es el hombre Jesús. Aleluya. Porque dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre. Gloria al Señor. Así es de que en Él estamos asegurados. Aleluya. Sigue diciendo Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto, hermanos, es algo que a nosotros nos debe de dar tranquilidad y seguridad. Fíjese que esto habla de alguien que tiene control absoluto de todo. Y ese alguien que tiene control absoluto de todo es nuestro gran Dios y Salvador. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Si por él fuera, esto ya se hubiera manifestado desde hace mucho tiempo y la humanidad entera hubiese sido destruida ya. Pues dice la palabra de Dios que sabemos que el mundo entero está bajo el mal, excepto la iglesia, porque está en la mano de Jesucristo. Y Él es el bueno. No llaméis bueno a ninguno de los hombres en esta tierra, porque bueno, solo Dios. Y Jesucristo es Dios manifestado en carne. Una de nuestras doctrinas fundamentales, la unicidad de Dios. Dios es uno. Cuidadito y me lo enredan diciéndole que Dios es uno en tres personas. Cuidadito con eso. Porque Dios, para comenzar, es espíritu. La Biblia no dice que Dios es una persona. La Biblia dice lo contrario. Y se lo voy a decir de otra manera. La Biblia dice Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, yo le voy a decir de esta manera, usando esa doctrina. Dios no es ninguna persona para que mienta, ni hijo de persona para que se arrepienta. Y esas doctrinas dicen de que Dios es en tres personas. No nos vamos a dejar engañar porque la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se enseña eso. Dios nunca ha declarado eso. Al contrario, Dios le enseñó a su pueblo de Israel por más de 2000 años. Y si ponemos desde Adán hasta la cruz, ese pueblo conoció un solo Dios. Abraham caminó con uno, Adán habló con uno, ¿sí o no? ¿Lo dice eso la Biblia? Sí. Cuando Dios descendió para traer juicio a Adán, a Eva y a la serpiente, no dice que venían tres ahí, ¿verdad que no? No, dice que Dios, cuando descendió a confundir las lenguas de la torre Babel, cuando descendió con el diluvio, cuando descendió para destruir a Sodoma y Gomorra, ¿con quién hablaba? ¿Con quién trataba de negociar Abraham? Con uno. Los otros dos, dice la Biblia, que eran ángeles que venían con el Señor. Y hay más de 4000 años en la Biblia donde la Biblia enseña que Dios es uno. Y vino Jesucristo y le enseñó a la gente. Y le hicieron la pregunta los maestros y le dijeron, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesucristo dijo, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Aún Jesucristo no dijo de que habían dos personas en Dios ni tres personas en Dios. Al contrario, aclaró y dijo, yo y el Padre uno somos. Aclaró y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así es de que esa doctrina no la vamos a negociar por nada en el mundo, porque esa es la verdad.
en la cual fuimos escogidos. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que por el momento hay algo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabe qué nos dice esto, iglesia? De que Dios tiene como un reloj para nosotros, que nos va marcando las horas. Pero este reloj es un reloj profético, que va marcando las profecías justo a su tiempo, como la aguja del reloj no marca las 12 del mediodía, sino es las 12 del mediodía. Entonces dice la palabra del Señor que alguien lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste. Una vez más, Dios tiene el control absoluto de todo. El mal anda suelto, pero Dios lo detiene. Pero llegará un día que Dios lo va a dejar. Pero ¿sabe por qué lo va a dejar? Porque es el tiempo donde Dios va a derramar su ira sobre los moradores de la tierra. Gloria al Señor. Y sigue diciendo entonces el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aleluya. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en la iglesia. Y si el Espíritu Santo mora en la iglesia, Dios mora en la iglesia. Y mientras Dios esté haciendo su trabajo, salvando a los perdidos, el diablo no va a venirle a estorbar la obra. El diablo ni siquiera se acerca. Acuérdese usted lo que le dijeron aquellos demonios de Gádara a Jesucristo y le dijeron, pero ¿por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo? Y Santiago le dice a la iglesia, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Ellos le tienen un gran terror a Dios. Así es de que mientras Dios esté en su iglesia, esto no se puede cumplir, porque eso es lo que lo detiene. Pero cuando esto que lo detiene sea quitado, ¿sabe cuándo será quitado? Cuando el Señor levante a su iglesia, porque ahí vamos con Él. Y nos vamos a la eternidad con el Señor, nos vamos al cielo. Entonces los moradores de la tierra quedarán bajo el poder y la potestad de Satanás. Gloria al Señor. Ay de los hombres, ay, dice la Biblia en Apocalipsis, porque vendrán ayes. Esos ayes son lamentos, angustias, terrores. ¿Pero para quiénes? Para los que se quedaron. Para los que se quedaron. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que este hombre inicuo en aquellos días finales, el Señor mismo lo va a matar, como leímos anteriormente. Y entonces el versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El espíritu de la boca del Señor es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo con su palabra lo va a destruir. Pablo dice en Efesios capítulo 6 y versículo 17 que debemos de tomar la espada del Espíritu. Aleluya. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Iglesia del Señor Jesucristo, usted se tiene que nutrir. Usted tiene que comer palabra de Dios todos los días, pero palabra de Dios, no basura. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios es como una espada. Y mire que Jesús en su humanidad
Cuando fue tentado por el diablo, porque como Dios no puede ser tentado. Pero en su humanidad, el diablo se aprovechó y lo tentó. Y le dijo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo lo corrió el Señor Jesús? Armó diálogo con él como lo hizo Eva o como lo hacen algunos cristianos que se ponen a hablar con el demonio. Simplemente usó la palabra de Dios como espada para vencerlo. Y no le dijo, diablito, ¿no has leído por ahí que? No, ni siquiera eso le dijo. Simplemente le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y el diablo lo dejó. Ni siquiera creo que el Señor había terminado y el diablo se fue. Pero él volvió a tentarlo otra vez. Y le volvió a contestar, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Mire que el Señor nos dejó la manera de vencer al diablo. Cuando le digan, hermano, pero usted ¿cómo cree esa doctrina? No, hermano, es que está escrito. Escrito está. Y si está escrito, debemos de creerlo. Porque Jesucristo mismo dijo en cuanto al Espíritu Santo. Juan capítulo 7. Casi vamos terminando, mis hermanos. Pero esto es importante porque la iglesia necesita ser nutrida con palabra viva, palabra de verdad. Versículo 35. En cuanto al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Aleluya. Juan capítulo 7. Vamos a leer el 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, léalo en voz alta. ¿Cómo hay que creer en Jesús? Como dice la Escritura. Ríos de agua viva. Aleluya. Aleluya. Pero Jesús nos está diciendo algo muy importante en esta noche. Que para que estas cosas sucedan y todo suceda como debe de ser, debemos de creer como dice la Escritura. Así que como el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, les decimos en esta noche, nadie os engañe en ninguna manera. Aleluya. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aleluya. Vamos a ponernos en pie en esta hora y vamos a orar. Vamos a invocar, hermanos, el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a invocar el nombre del Señor para que Él nos dé palabra de ciencia, nos dé espíritu de discernimiento, nos dé entendimiento, nos dé inteligencia espiritual. La iglesia del Señor necesita ser equipada con los dones del Espíritu Santo para no ser movida de todo viento de doctrina. Invocamos el nombre del Señor Jesús orando.
con fe, con esperanza. Aleluya. En esta noche, Señor, levantamos nuestras manos, nuestra voz. Levantamos, Señor, un clamor, aleluya, en tu presencia. Por toda tu iglesia, Señor. Guárdala, llénala de tu Santo Espíritu. Llénala, Señor, de sabiduría. Llénala de ciencia, Señor. Llénala de inteligencia espiritual. Llénala, Señor, de entendimiento. Llénala de conocimiento, Señor. Aleluya. Para no ser movidos fácilmente, para no ser engañados, Señor, por estos hombres que con astucia, oh Dios, usan las artimañas del error para arrastrar con tus hijos, Señor, para arrastrar con todos aquellos que no están fundamentados en tu verdad. En esta noche gloriosa, te pedimos, Señor, por toda la iglesia, por todo tu pueblo, Señor. Derrama, oh Dios, tu glorioso y santo Espíritu. Derrama, Señor, tu promesa. Derrama tu unción, Señor. Derrama tus dones espirituales, Señor, para que esta congregación sea una congregación poderosa, llena del poder de Dios. Oh Señor, invocamos tu nombre. Autoridad, el que delega toda autoridad, el que da poder a su iglesia. Pues tu palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Para testimonio, Señor, es tu promesa. Para testimonio es tu promesa, Señor. Aleluya. Oh, santo es tu glorioso nombre. Santo es tu nombre, Señor. A ti adoramos, a ti glorificamos, a ti, Señor. Aleluya, venimos. A ti oramos, Señor. A ti esperamos, Señor. Aleluya. Oh, glorioso y santo es tu nombre. Glorioso y santo es tu nombre. Llena nuestro ser de ti. Llena, Señor, nuestro ser de ti, oh Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Recibimos en esta noche, Señor, tu palabra. Recibimos en esta noche tu exhortación. Recibimos en esta noche tu consolación, Señor. Recibimos tu unción en el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya.